Muy buenas tardes, amigos de CAPDA. Hoy tenemos otro Hablemos de Arte, un Hablemos de Arte importantísimo, la importancia de la crítica de arte en la República Dominicana. Hoy tenemos nuestros adorados invitados y críticos de arte, María de Tolentino, Abel Peralta y Mirna Guerrero. Bienvenidos a todos, son todos bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros otra vez. Gracias por darnos ese apoyo siempre. Dígame. Saludos, muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Agradecemos que hayan elegido compartir con nosotros hoy esta hora que vamos a tener con nuestros queridos críticos de arte. Queremos decirle que este va a ser la primera parte de una sesión de 2 paneles que vamos a tener la próxima semana, sábado 13 a la 1 de la tarde. Vamos a tener un segundo panel con otros críticos de arte. Tendremos a Odalis Pérez, Amable López Melende, tendremos a Fidel Múnich y también a Lilian Carrasco. Así que esta será una segunda parte y esperamos que también se conecten en esa ocasión. Hoy tenemos, como decía Ismael, el gran privilegio de tener a 3 críticos de arte que tienen toda una trayectoria en la República Dominicana, que han hecho un aporte significativo a la plástica en la República Dominicana. Bienvenida doña Marian de Tolentino, bienvenido a Bill Peralta Agüero, bienvenida Guerrero. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias y todo está muy bien hoy. Sí, usted está conectado muy bien, doña María. Así es, así es. Bueno, ¿por qué mejor comenzamos con la participación de cada uno de ustedes alrededor del tema principal de este panel, que es la importancia de la crítica de arte? ¿Cuál quiere comenzar? Mirna, luce que tú pudieras. Sí, comienzo yo, claro que sí. Fíjate, cuando recibimos la convocatoria, de repente comenzamos a pensar y a reflexionar si estábamos nosotros convencidos de la importancia o no de la crítica de arte. Porque a veces cuando vemos el devenir de la actividad plástica, nos cuestionamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué sirve nuestro trabajo? Y bueno, de manera particular, pienso que tiene 2 vertientes. Por un lado, la crítica de arte se dirige al propio artista creador. Y en la medida de lo posible, sin que pretenda ser una camisa de fuerza, puede dar orientaciones para su evolución y desarrollo. Está claro que el artista tiene la opción de seguir esos comentarios o no. El artista es dueño de su obra. Pero hay otra función sumamente importante, que es la educación del público. Y yo pienso que la crítica de arte ahí es fundamental, porque muchas veces ocurre, escuchamos el comentario, yo no voy a esta exposición porque no entiendo lo que hay. Entonces, sin que la crítica pretenda hacer descripciones anecdóticas de la obra en cuestión, por lo menos puede dar orientaciones muy válidas para situar al artista y la obra. Entonces, esa doble vertiente me parece, y estoy convencida de que cumple nuestra labor de crítico de arte. Excelente, gracias. Abel. Sumando. Importancia de la crítica de arte. Primero, buenos días, buenos días. Agregándole valor a lo que de manera excelente plantea Mirna Guerrero, hay un factor que es muy importante, clave, además del acompañamiento, y es la divulgación. De hecho, en la historia del arte, desde muy lejos, hay un instrumento editorial que es prácticamente exclusivo
para la crítica de arte y la ópera, que es el catálogo. Es el catálogo. Otras disciplinas de la cultura, como la literatura, se fundamentan en el libro. En la crítica de arte, el catálogo es un vínculo directo con lo que es el rol de divulgador y documentador de la historia del arte y del oficio de artista que tenemos los críticos de arte. Y en esa vertiente, bueno, pues tanto doña Marián como Mirna Guerrero, como yo y todo el plantel de la crítica de arte en la República Dominicana, pues hemos producido miles de catálogos y además circulan miles de catálogos alrededor del mundo generados por historiadores y críticos de arte. Excelente. Doña Marián. Bueno, en primer lugar, como ya yo lo expresé, para que haya crítica de arte tiene que haber artista. Mientras que los artistas pueden existir y crear sin la crítica de arte. Así que es algo muy integrado. Sí, yo creo que la crítica de arte es muy importante y puede guiar al artista, puede orientarlo y aún, y es esencial, puede hacerlo descubrir su propia obra. Y a veces nos han dicho, pero yo me di cuenta que yo estaba expresando tal o cual cosa cuando la leí. Así que hay un papel realmente de guía, de orientación y aún de autodescubrimiento. Bueno, puede haber también algo bien negativo de parte del que recibe la crítica, que no esté satisfecho, pero será otro tema. Entonces, en cuanto a la importancia, parece que los medios de comunicación de nuestro país no se están dando cuenta de la importancia de la crítica de arte, no solamente en nuestro país, porque es así en otros. Cada vez hay menos espacio para la crítica de arte. No voy a dar un ejemplo personal, pero es algo muy triste de verse uno reducido a mucha importancia. En cuanto, no creo que eso vuelva a suceder primero, porque la vida de un periódico depende de los anuncios. Y desgraciadamente, la crítica de arte no genera, y el arte genera poco anuncio. Bueno, en primer lugar. Luego está la evolución digital. Y aún hay crítica de arte que se expresa con medios de comunicación digitales. Entonces, no sabemos si un futuro próximo o bastante próximo se va a expresar en línea y no sobre papel. En cuanto al público, sí es importante. Pero yo diría que para el público es tan importante la crítica de arte que aún como la noticia y la información. Sí, la información que hay una exposición con alguna definición, con alguna invitación a visitarla. Esto es, ojo, para los que puedan ir a ver esta exposición. Correcto. Pero también la crítica de arte tiene que servir para educar sin que se vea la exposición. Es decir, con las imágenes que se presentan, entonces que el público pueda apreciar, estimular su interés por el arte leyendo y viendo la imagen que se publica. Así que realmente la importancia de la crítica
es plural y variable, pero esperamos que no se siga empeorando su importancia, vamos a decir, cuantitativa en los medios de comunicación dominicanos. Yo quiero añadir algo para apoyando a lo planteado por Abil, y es que los documentos que elaboramos los críticos de arte son el insumo básico para la historia del arte. Entonces, es fundamental. Y ya esos insumos, bueno, sean publicados en los medios de comunicación o sea en los catálogos, son esenciales para la historia del arte y en consecuencia para la memoria artística nacional. Correcto, correcto. Es interesante ese énfasis que ustedes ponen a la función de la crítica de arte con relación al público, porque, y se lo digo como artista, obviamente una obra de arte tiene que conectarse con alguien o con algo, y el hecho que exista una crítica de arte capaz de ayudar a que ese público que está allá afuera pueda conectarse de una u otra manera a mi obra es algo que me beneficia a mí como artista. Así que tener un público más informado me beneficia a mí como artista, pero también a mi obra como pieza cultural. Y quisiera como tal vez que ustedes abundaran un poco más sobre esa importancia de forjar público más informado y educado para el consumo del arte. Puede iniciar cualquiera, ¿no? Bueno, yo quisiera... Sí, doña Mariana. Abundar sobre el tema del catálogo. Estoy totalmente de acuerdo, porque la exposición pasa, el catálogo queda. El problema es, y es otro tema, que por lo menos en las instituciones estatales no hay fondos o no se consiguen cómo pagar un catálogo, cómo pagar el diseño, cómo pagar la impresión. Es decir, luego otro asunto. No puede ser abstracto. El catálogo se tiene que adquirir. En nuestro país no hay un hábito de adquirir, de comprar catálogos, aún personas que tienen en los medios. Hay que regalarlo y entonces eso empeora la situación. Eso parece trivial, pero es una realidad. Que luego a uno le quedan 500 catálogos que lo están mirando porque, bueno, la solución será regalar por todas partes. No. Entonces, yo creo que eso de los catálogos, de los documentos, realmente no es lo mismo para las instituciones privadas y para las instituciones estatales. Por ejemplo, el Museo de Arte Moderno suele publicar 3 años después de que pase una bienal. Porque no puede antes. Entonces, es trágico. Entonces, hay un problema que es teórico, de la capacidad del crítico, de capacidad de escribir, capacidad de diseñador, capacidad de la impresión. Eso aquí lo tenemos, pero luego están los medios. Quería, Diógenes. Sí, quería agregar al primer planteamiento de doña Marian sobre la capacidad de diálogo y desciframiento de la obra de los artistas, que en el ámbito, desde el ámbito filosófico y psicológico, se fue tu imagen, Abel. Mira a ver si puedes prender la cámara de nuevo.
Parece que hay una conexión mala ahí con Abel. Bueno, Mirna, si quiere decir algo, puede irlo diciendo en lo que Abel se reconecta con nosotros. La función de desarrollo de un público más informado y educado. Sí, sí, eso es vital, porque recordamos que la expresión artística es un lenguaje, es un medio de comunicación, como tú bien has señalado. Si el artista produce la obra, pero tiene un contenido, tiene un mensaje, y tenemos nosotros los críticos, los historiadores de arte, los educadores en general, que tratar por todos los medios de que ese mensaje pueda ser entendido. Entonces, la educación de los públicos es básico, porque en la medida que el público tiene más conocimiento, será mejor valorada esa expresión artística. Correcto. Ustedes, en lo que se conecta a Bill de nuevo, ustedes dos como críticos de arte que son por muchos años, y además en el caso de Mirna y doña Marian, curadoras de proyectos y todo eso. ¿Cómo ya tenemos a Bill? ¿Se escuchó mi exposición? Sí, no, ahora debes hacerla de nuevo, Abel. Ah, caramba. Bueno, pues decía que agregándole valor a lo que decía doña Marian, desde el ámbito filosófico y psicológico, porque el arte tiene una filosofía del arte y tiene una psicología del arte, el crítico de arte establece un vínculo de la mirada muy profundo con lo que desde la teología se llama explorar lo invisible de la obra de arte. ¿Por qué razón? Porque la obra de arte tiene un entramado no visible, que el propio artista que crea la obra, como bien dice doña Marian, es que le revela a uno en el taller o en el encuentro posterior cómo ha redescubierto los códigos, símbolos y signos que él no tiene asociaciones creativas, él como creador, cuando uno escribe el ensayo. Sí, 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 muy bien explicado esa parte, ¿no? La otra cosa que yo decía a Bill, que en el caso de ustedes que tienen tantos años de trabajo, del ejercicio de la crítica de arte, ¿cómo se desarrolla esa relación crítico de arte y artista? ¿Qué tan difícil es? ¿Qué tan fluida es? ¿Qué tan accidentada es? ¿Qué tan importante es esa relación entre ustedes y los artistas que producen las obras? Mirna, doña Marian, cualquiera, porque perdimos a Bill de nuevo. Mirna. ¿O Marian? Doña Marian. Bueno, bueno, hay dos casos, que el artista está vivo o el artista ha fallecido. Y yo estoy pensando en las magníficas exposiciones y los magníficos catálogos y por ende críticas que se han presentado en el Museo Bellapar, del cual Mirna es la directora. Y a veces, o a menudo, son artistas históricos que físicamente han partido, pero su obra queda y su obra justamente se difunde a través de la crítica, de la exposición en los medios de comunicación. Bueno. Ahora, en cuanto a los artistas vivos, generalmente las creaciones son muy buenas. Ah, ok. Muy buenas. Yo no quiero emplear el sentido del humor negro, así. Habrá dos o tres artistas particularmente difíciles que el crítico no entiende y tal vez el propio artista no se entiende a sí mismo. Bueno, pero en la gran mayoría la reacción es muy buena. La reacción es muy buena.
el artista agradece que uno le presente una exposición, que uno la cure, que uno la explique, la comente, también acepta y a veces se discute que uno lo oriente. Hay una palabra terrible, porque no está en español, se llama el coach. Es decir, un poco en el sentido de el que orienta al artista y a su obra. Entonces, yo creo que es muy buena generalmente, muy positiva, y estoy llegando a otro punto, que es, a veces hay muy buenas exposiciones, muy buenas obras, pero otras veces hay exposiciones con obras muy discutibles. ¿Qué hace el crítico en este caso? Yo creo que hay que tener muy en cuenta la sensibilidad de un artista. Un artista tiene una sensibilidad y una emoción, vamos a decir, exacerbada. Por eso que es artista y crea. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, es mi posición personal. Si esta obra no me interesa, si yo no la puedo explicar, o vamos a decir, no la sé explicar, también puedo ocurrir. Yo prefiero callarme. Y sí, puede haber un diálogo, pero un diálogo personal entre el artista y el crítico. Y luego el artista evoluciona y casi siempre evoluciona positivamente, y la próxima vez uno se va a expresar por escrito y el análisis. Abel. Muy acertada la observación que hace doña Marian, y yo quiero enriquecer eso diciendo que, primero recordando que la historia de la crítica moderna que se da en Francia con los poetas del simbolismo francés, ese hombre sabio, Paul Baudelaire, el autor de Las Flores del Mal, dice como si fuese una sentencia que dice que no es posible hacer buena crítica de arte si no hay una conexión íntima, relacional, afectiva, amorosa entre el crítico de arte y el creador de la obra de arte, porque eso es lo que crea un canal de sensible comunicación entre el producto creado y el oficio de interpretar esa obra. Yo recuerdo, y es una experiencia vivida, que hubo un momento en esa convulsa década de 70-80 en que el crítico de arte se creyó, o una parte de los críticos de arte se creyeron que eran los dueños propietarios del producto creado de los artistas y no un acompañante. Y entonces eran castigadores de las obras, eran persecutores, sicarios de los procesos creativos de los artistas, y interpretando esas formulaciones de los salones de otoño de París, pues golpeaban a los artistas. Yo bien recuerdo que me rebelé con esa práctica por un suceso que sucedió en la República Dominicana de mal recordamiento, de recordación de un crítico de arte que, óyeme, era un látigo lo que tenía. Y cuando yo escribía para el Listín USA en Nueva York, que tú recuerdas, Diógenes, escribí un artículo que decía: la crítica del látigo está en decadencia. ¿Por qué? Porque aprendí de la crítica de arte norteamericana que el rol de la crítica de arte era acompañar al artista, impulsar su obra y reconocer lo mejor que ha producido. No lo peor, no lo peor. Entonces, gracias a Dios, eso se ha ido superando y ahora hay una crítica que se fundamenta más en crear literatura desde el oficio de la crítica de arte. Y quiero enfatizar en algo, y qué bueno que has anunciado,
que otros colegas van a estar en un foro posterior. La República Dominicana tiene un plantel de excelentes críticos de arte. Y cuando me corresponda abordar la parte histórica, voy a leer una relación de críticos extraordinarios, eminentes, que hemos tenido a lo largo de las últimas 6 décadas. Excelente. Mirna. Sí, ya para cerrar un poco estos comentarios, estoy de acuerdo con lo planteado por los colegas. La crítica no debe tener como finalidad la destrucción del artista, jamás. Sin embargo, yo pienso que también debe ser un instrumento para señalar algunas deficiencias, algunos puntos que deben ser mejorados. Sobre todo, para el artista, pero para el público, porque es importante señalar las virtudes de la exposición de la obra, pero también yo creo que es nuestro deber señalar algunos puntos que no están tan bien logrados. Siempre y cuando es cuestión de cómo se maneja el lenguaje y cómo llega la opinión, que se entienda que no es con la finalidad de destruir a ese artista. Correcto. Sino de Muy mejorar. bien. Muy bien. Bueno, lograda esta primera parte, entonces comencemos con Abil. Abil hará una presentación, luego le seguirá Mirna y concluiremos con doña Marian. Así que, por favor, Abil, la parte histórica. Sí, muchísimas gracias. Quiero empezar esta breve exposición haciendo un reconocimiento público. Lo hago con mucha sinceridad y con responsabilidad y pasión investigativa a lo que es el plantel de la crítica de arte en la República Dominicana. En varias ocasiones y en múltiples foros y encuentros, he coincidido plenamente con doña Marian que lamentablemente el oficio de la crítica de arte en la República Dominicana es un oficio, un trabajo muy duro, y que nosotros, salvo una élite en la que probablemente me encuentre, somos los afortunados de poder vivir plenamente de lo que escribimos, de lo que trabajamos. Pero además decir que, contrario a como pudiera pensar el común de los públicos, la crítica de arte no es solo la escritura del texto crítico, sino que la propia UNESCO, a través de la AICA, establece que los discursos y lenguajes de la crítica de arte son múltiples, incluso desde antes de las redes sociales ya se reconocía como parte del oficio de la crítica de arte la radio, la televisión y el cine a través de los documentales de artistas. Entonces, a lo largo de esa práctica, bueno, doña Mariana y yo coincidimos también en el sentido de que los estímulos que nosotros recibimos, Diógenes, son muy pobres, tanto es así que nosotros mismos somos quienes ejercemos el poder, así mismo dicho, como lo estoy diciendo, para el reconocimiento perpetuo de todo el que hace arte. Para nosotros nadie nos reconoce ni nadie nos da un centavo como un premio de reconocimiento, vamos a decir, perpetuo a lo que son nuestros oficios, sacrificios y profesiones. Es decir, que si bien algunos vivimos dignamente de lo que hacemos, pues estamos marginados desde mediados del siglo XX. Y con esto le hago un justo y merecido reconocimiento al colega, amigo e investigador Odalis Pérez, quien sitúa esa fecha empezando con Pedro Enríquez Ureña, quien tuvo el altísimo mérito de, cuando se instala en la ciudad de Nueva York, Washington, Buffalo y Minnesota, dedicó parte de su tiempo junto con su amigo Max para ver no solo ópera, teatro, música, sino
reservar ese tiempo de investigador y humanista prácticamente natural para estudiar el arte americano, el arte occidental, lo que sucedía en el mundo de la estética y la historia del arte. Entonces, el rol de Pedro Enrique Ureña es un rol fundacional. Y ahora quiero hacer lo que yo llamo una negación. Una negación en el sentido de que no es verdad que la inmigración española y europea nos trajo a nosotros, a la República Dominicana, la crítica de arte moderna, como tampoco nos trajo la idea de modernidad en la pintura dominicana, que ya venía con nuestros precursores primarios, con Celeste Wossi-Hill, Jaime Colson, Giorgi Morel y Darío Suro, porque ya desde el vedrinismo, aquel movimiento poético de la primera vanguardia y el postumismo, habían manifiestos que hablaban de la modernidad. Entonces, si bien es cierto que tuvimos a un crítico fundador de la idea de modernidad en el arte dominicano, que fue Manuel Valdés Pérez, ya aquí en el periódico El Caribe, autores, y voy a hacer esta relación, como Tomás Hernández Franco, Eugenio Fernández Granel, Emilio de Morici, Oria Tanasecu, Carlos Curiel, René Contín Aybar, Aida Cartagena Portalatín y María Ugarte venían haciendo un ejercicio profundo de investigación estética y simbólica del proceso de evolución del arte dominicano. Y a eso se le agregó uno de los primeros estetas que tuvimos en la República Dominicana, que fue el padre Fray Vicente Rubio, seguido de otro gran esteta, que es Antonio Fernández Spencer, que hemos sido muy injustos con Spencer, el fundador del Museo de Arte Moderno de la República Dominicana y autor de múltiples ensayos publicados en España sobre la obra de Bela Zanetti. Y a eso se le suma un académico y gran esteta, el autor del libro Apertura a la Estética, Pedro Mir, y siguiendo una cadena muy interesante de artistas que fueron críticos de arte eminentes, como Fernando Peña de Filló, donde yo tuve el privilegio de iniciar mis primeros pasos en su biblioteca, la más especializada que había acá, con la anuencia de la maestra Janet Miller. Y a eso se agrega la propia Janet Miller, historiadora eminente, Danilo de los Santos, un referente obligado en la historia de la crítica de arte y el arte mismo, Luis Lama, Humberto Soto Ricard, un hombre de temperamento recio, pero que tenía una capacidad de divulgación de manera totalmente desprendida desde la página del Nacional, y además que mandaba libros de autores y catálogos dominicanos al exterior pagado por su dinero. Me conta porque yo fui favorecido con él. Pues está Arnulfo Soto, mejor conocido como Miñín Soto, está Marianne de Tolentino, nuestra decana querida y mamá de muchos de nosotros, sobre todo de mi generación, que vino de París y se ancló y fue recibida con cariño, con respeto y con batalla para imponer lo que era su escuela, su visión del arte basada en sus experiencias creativas, porque es bueno decirte, Diógenes, que doña Marianne es una creadora, tiene una experiencia como creadora, y ahí está Mirna, que vivimos un laboratorio inédito que nadie prácticamente lo recuerda de las nuevas generaciones, y fue el atrevimiento de una joven curadora que hizo una exposición en Casa de Teatro que se llamó Críticos que hacen arte. Y doña Marianne y Mirna, claro, Mirna tenía la ventaja porque es artista, pero doña Marianne hizo una instalación recordando a Dan Flavin, y a mí me tocó hacer un dibujo. Entonces, podría agregar a la propia Mirna Guerrero, una artista contemporánea, pintora excepcional,
que ha mantenido en un estatus pasivo su, digamos, su dinámica creadora, pero además una gerente, una gestora cultural que viene desde el Centro León, una carrera exitosa, consagrada con su gestión en el Museo Bellapar. Pero tenemos a Cándido Gerón, un trabajador incansable que ha dedicado su vida completa, además de diplomático, a documentar la historia del arte dominicano desde una herramienta del diccionario de arte, vamos a llamarle las enciclopedias de arte, están ahí todos de alguna manera y en algún momento, tanto nacional como internacionalmente, hemos tenido que acudir a sus textos. Amable López Meléndez, de mi propia generación, un crítico de arte y curador agudo, atrevidísimo, que apela a la sociología del arte y a la antropología social para desentrañar códigos complejos. Está un artista, Fernando Ureña Riz, que tiene el altísimo mérito de haber sido el crítico de arte que llevó por primera vez la crítica de arte al mundo de la electrónica, es decir, al plano de la divulgación digital a través de su Art Museum, Latin Art Museum. Está Odalis Pérez, Sara Herman, historiadora de arte, crítica de arte, formada en Cuba. Odalis Pérez Nina tiene el altísimo mérito de haber creado el primer gran foro de investigación científica de la estética y el arte en la República Dominicana. Virginia Goris, que viene del periodismo cultural y una labor en la crítica de arte extraordinaria. Ignacio Nova, formado en Cuba y que se dedicó a hacer publicaciones, revistas, etc. Gamal Michelén, es un caso muy especial el de Gamal, galerista, pero se dedicó a educar a través de tertulias formativas de grupos colectivos, una experiencia extraordinaria que no hemos reconocido adecuadamente. Paula Gómez Jorge, de las últimas generaciones, para mí bien asentada, autora de un libro de murales con Janet Miller y pasada directora del Museo Bellapar, y una Benjamín, que es Lilian Carrasco, formada en Cuba, que bueno, ha debutado con una presencia dinámica en las páginas del Caribe, y Plinio Chaín, que viene del ámbito de la poesía y se ha revelado como un crítico de arte muy sensible, y finalmente Múnich, filósofo de formación y hoy director de la Escuela de Bellas Artes de la UAS, que ha dado dotes y digamos señales claras de que es un crítico con visión académica, con mucha responsabilidad y dominio del oficio de la crítica de arte. Creo que con eso hago una especie de panorámica general para ver lo que ha venido aconteciendo como afirmación de firmas importantes y dominantes en la historia de la crítica de arte en la República Dominicana. Excelente panorámica, Bill. Muchas gracias. Mirna, por favor, y puedes ahí mismo continuar con tu exposición, Mirna, por favor. Sí, quiero añadir algunos nombres a lo que ha planteado Bill de manera excelente. Y es recordar que una de las primeras figuras en la crítica de arte dominicana lo fue Abigail Mejía. Cierto. Primera directora y fundadora del primer Museo Nacional. Y escribía textos sobre las piezas y también sobre las exposiciones. Y no podemos olvidar a Rafael Díaz Niese, nuestro... Sí, lo mencioné. Perdona, excusa. A doña Flérida de Nolasco, que también hizo algunos pininos en la crítica, y compañeros ya más cercanos como Carlos Francisco Elías, José Saldaña, Delia Blanco, Manuel Núñez, Judith Hasbun, muchos que estuvieron en el inicio de la Asociación Dominicana de Críticos de Arte. Y Silvano Lora. No podemos olvidar a la tristemente desaparecida Alana Lockhart, quien dejó unos textos extraordinarios. Y yo quiero también señalar
que hay otra característica de la crítica de arte en nuestro país, es la gran cantidad de artistas que al mismo tiempo hemos ejercido la crítica, lo cual es a veces muy difícil desempeñar ese doble papel. Y menciono algunos nombres: Darío Suro, Fernando Peña de Filló ya fue mencionado, Dionisio Blanco, Carlos San Giovanni, Danilo de los Santos ya fue mencionado, Carlos Acero, Alberto Vaz, Faustino Pérez, Fernando Ureña Rip ya fue mencionado también, y Guadalupe Casas Novas, de las últimas firmas que se inscriben en la crítica nacional. Entonces, creo que con eso completamos un gran panorama de una crítica que desde principios del siglo XX ha estado presente en la sociedad dominicana. Así es. Correcto, Mirna, correcto, correcto. Fantástico. ¿Hay algo más que quisieran agregar, Mirna, doña Mariana? Sí, lo que yo quisiera agregar es la presencia de la Asociación Dominicana de Críticos de Arte, que es muy importante que los críticos se agrupen en una asociación y así su función es colectiva e individual es mayor. Entonces, la Asociación Dominicana de Críticos de Arte era un proyecto aún desde los 70 era un proyecto. Yo empecé realmente en el 73, pero ya era un proyecto, una inquietud, y fue en el 1981 que se fundó en el Museo de Arte Moderno, que en ese momento se llamaba la Galería de Arte Moderno, no se llamaba museo. Y una personalidad que realmente estuvo detrás de esa creación y era Silvano Lora. Silvano Lora, que fue un artista el más comprometido tal vez socialmente de nuestro artista, también fue un gran crítico de arte y un militante de la crítica. Fue gracias a él que se fundó, porque Raúl Jean Moulin, porque siempre para fundar una asociación nacional se necesita la presencia de un ejecutivo internacional de la Asociación Internacional AICA de Críticos de Arte. Y Raúl Jean Moulin, en la Galería de Arte Moderno entonces, fue el que nos intronizó. Éramos 5 en este momento y me alegra mucho de que hayamos hablado de Pedro Mier, porque Pedro Mier fue el primer presidente durante varios años de la Asociación Dominicana de Críticos de Arte. Y él escribió el primer tratado teórico sobre el arte. Pero lo muy especial que él decía siempre que el arte era para él superior a la literatura, porque el lenguaje todo el mundo lo emplea, mientras que el arte es creación pura, pero lo decía siempre. Pero, y yo voy a referir, ¿no?, a otra persona que dijo algo un poco similar, aunque sea un poco una digresión. Pavarotti, el inolvidable cantante, decía, cuando hubo una exposición de él, sí, pero junto a Guillo Pérez y a Cándido Miró en Nueva York, y él expuso, bueno, su arte no era tan bueno como su voz, vamos a decir, pero él decía que el artista plástico era muy superior al cantante, porque el cantante era un creador, era un intérprete en segundo grado, mientras que el artista era un creador. Sí, él lo dijo, lo oí. Entonces, realmente la asociación nació con mucho entusiasmo, con poca gente, pero con
con mucho entusiasmo, mucha energía, y ha alcanzado su 40 aniversario, prácticamente ha alcanzado su 40 aniversario, y podemos lamentar que a pesar de directores brillantes de la asociación que se sucedieron, a pesar de una gran cantidad de críticos de arte que han surgido, han ejercido en la República Dominicana y aún han formado parte de esta asociación, todavía hay mucho que hacer. Y prácticamente esta asociación no tiene la fuerza que debería tener. Hay un problema, es que tal vez por esa falta de fuerza en el ejercicio del arte, en el ejercicio de la crítica, por su falta de influencia en grandes problemas, por ejemplo, hay varios críticos que han desertado la asociación, y críticos importantes, pero yo no quiero dar nombres ahora, pero es un hecho. Entonces, también se está hablando de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, de la cual forma parte la Asociación Nacional. Y para que un artista pueda ser miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, tiene que ser un miembro vigente en ejercicio de su asociación nacional. Sin embargo, tampoco voy a citar nombres, hay críticos importantes que han desertado la asociación y que siguen presentándose y firmando como miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte. Y para mí, primero, no está correcto, pero es doloroso. Porque si nuestra asociación realmente no tiene el brillo que podría tener, yo creo que hay una responsabilidad individual y colectiva en este aspecto. Algo muy actual es que yo creo que el 10 de noviembre, me parece, que hay una reunión de la Asociación Internacional de Críticos de Arte para otorgar sus premios anuales. Y la Asociación Dominicana de Críticos de Arte cada año, cada 2 años, otorga premios para las mejores exposiciones, para las mejores las instituciones que considera más activas, es decir, varios reconocimientos, y es su mayor labor, yo creo que sí. Lo ha hecho más aún que la mayoría de las asociaciones en el mundo, que se limitan a 1 o 2 premios, mientras que nosotros a veces llegamos hasta a 10 premiaciones. Realmente con con mucho entusiasmo y a veces haciendo justicia. Así que la Asociación de Críticos de Arte, ojalá que pensando en los 40 años, que vamos a decir, en el aspecto cronológico, es la joven madurez. Entonces, sí, entonces a partir de ahí se renueve y se vuelva a fortalecer, porque realmente, y además tiene un reconocimiento internacional nuestra asociación, y que los críticos acepten o la reconozcan y sigan formando parte de ella. Eso es fundamental para darle un papel y darle fuerza. Fantástico. Sí, Mirna. Y yo luego quiero, yo quiero acotar que en el listado de nombres que hemos mencionado como miembros de la asociación, me parece también necesario recordar que así como varios artistas han asumido la labor de crítico de manera simultánea,
tenemos que varios arquitectos prominentes han sido miembros destacados de nuestra asociación. Así es. Menciono al maestro Eugenio Pérez Montaz, Así que ha es. estado con nosotros desde los años 80, desde principios, a Así es. César Iván Félix Iglesias, quien ha Sí. sido presidente de nuestra asociación en varias ocasiones. Ya mencionamos a Gamal Michelén y Guadalupe Casasnova. Lo interesante es que esta asociación es plural. Los críticos muchas veces tenemos diferentes formaciones iniciales, pero en un momento dado todos nos hemos visto involucrados en la crítica y es el lazo común que tenemos. Abel. Sí, quiero primero endosar todo cuanto han dicho mis colegas, pero quiero hacer un brevísimo paréntesis para responder al público que nos está mirando una pregunta que me hicieron en una conferencia que yo dicté en el simposio de Teoría y Crítica de Arte o en el Congreso, no recuerdo, sobre el oficio de la crítica de arte. Y yo quiero decir lo siguiente, de manera tautológica decirlo, y es que el oficio y la formación de un crítico de arte, cuando lo afirmo, me cogen como un poco de miedo, pero esa no es la idea. El proceso de formación, el tiempo, la matemática de la formación son, Diógenes, 30 años. El crítico de arte que se juegue y se crea que va a alcanzar prestigio, reconocimiento y confianza porque tiene 10 años escribiendo, perdió el norte. Esos primeros 10 años es de husmeando en los talleres de los artistas. Y se pasa 10 años más esperando que en ese husmear ganarse el respeto, la admiración y la confianza. Y los otros 10 años después, ganándose el respeto, la admiración y la confianza de la institucionalidad, el poder cívico, el poder político y de la comunidad integral de lo que es el aparato del arte. Quiere decir que ser un crítico de arte no es un juego, porque además, como bien decía Mirna, es una profesión que es de formación multidisciplinaria, que va desde la filosofía, pasando por la antropología, la arqueología, la historia de la... O sea, es una complejidad terrible. Y hay una materia muy importante, que es la experiencia para dominar el método que al final se convierte como una especie de marca de agua, que es lo que disfrutamos ya a nuestras edades. Y finalmente, sobre lo que decía doña Marián de nuestra asociación, en ese ámbito yo, y reconociendo, reitero, la calidad del oficio de la crítica de arte en la República Dominicana, nosotros somos líderes, pero en individualidades. Hay que ver, Diógenes y público, los espacios que nosotros individualmente, como críticos de arte, intelectuales, funcionarios públicos o privados, ocupamos, es decir, dominamos el espectro. Pero como asociación hemos tenido, a vergüenza, una ruta regresiva que a mí personalmente me apena dolorosamente. Voy a mencionar 3 momentos estelares en la historia de la crítica de arte en la República Dominicana, de la que yo he sido secretario general, y que conste que yo admiro, amo y respeto mi Asociación Internacional de Críticos de Arte y mi Asociación Dominicana de Críticos de Arte. 1, el proceso formativo con Pedro Mir, Silvano, doña Marián, Martín López y otros. Y esa histórica presidencia de doña Marián de Tolentino, de la que todos estuvimos en un acompañamiento extraordinario y de donde se afianzó y se institucionalizaron los premios de la crítica, cuya tarea me correspondía a mí hacerlo, hasta que después llegó Mirna, me sustituyó como secretaria general, y la administración, justo es decirlo, de Amable López Meléndez, donde de alguna manera
yo era como una especie de acompañante en ese proceso y que había vivido, superado un proceso de crisis terrible porque la asociación prácticamente iba a dejar de existir. Y yo asumí, lo digo responsablemente, una especie de presidencia transitoria para darle la arquitectura de la vuelta institucional a la asociación, y lo logramos de una manera extraordinaria. La Asociación Dominicana ha pasado a un estadio pasivo que a mí me duele profundamente, y apuesto a que en algún momento entremos en una ruta de racionalidad por el prestigio que tiene AICA a nivel mundial, que Diógenes, quiero decirle al público en general, en la administración de doña Marián, que fue la última vez que lo vi, AICA enviaba, Mirna, tú lo recuerdas, un libro cuaderno verde, lo recuerdo como ahora, y algunos los tenemos aún en nuestra biblioteca, donde aparecían todas las naciones del mundo asociadas a la UNESCO a través de la AICA. Y ahí aparecían nuestros nombres de manera orgullosa y recibíamos el carnet internacional de AICA. Eso ha desaparecido totalmente. Entonces, cuando viajamos por el mundo, que en el Prado te preguntan por tu carnet porque tú quieres un descuento, pues tú no tienes nada que mostrar, tú no apareces en ninguna base ni en nada. Esa es la realidad. Ismael, ¿tú querías decir algo con relación a lo que ellos acaban de decir o separado? Porque yo tengo algo que decir sobre lo que ellos acaban de decir. Bueno, tú lo dices primero, después yo tomo la segunda parte para entonces hablar de varias cosas que ellos han mencionado, sí. Bueno, lo primero es algo que Abil dijo, que es que ustedes llevan tanto tiempo desempeñando sus funciones, incluso reconociendo el trabajo, premiando el trabajo de la industria cultural dominicana. Sin embargo, ustedes no tienen quien les reconozca el trabajo que ustedes hacen. Y me atrevo entonces a hacer la propuesta de que el CODAP, el Colegio Dominicano de Artistas Plásticos, debería de encargarse de hacer ese tipo de reconocimiento a la crítica nacional, que existiera una especie de premio a la crítica y que viniera desde nuestro colegio, desde nuestro sindicato de artistas plásticos. Así que lo dejo en el aire para que las personas que están conectadas lo asuman o no. Doña Marián. No, yo quiero decir algo fundamental en eso. Si la Asociación Nacional de Críticos de Arte ha demostrado mucho tiempo debilidad y justamente una evolución regresiva, ha pasado igual con el colegio dominicano que se llama ahora de artistas visuales. Así que no podemos a ese colegio de artistas visuales darle esa responsabilidad, pero sí tenemos una gran esperanza con la nueva directiva y mucho optimismo. Así es. Y habrá un nuevo colegio de artistas visuales. Perfecto, esa es la idea. Sí, Mirna. Sí, sí, y he recordado que en una ocasión, conversando con mi gran amigo Danilo de los Santos en relación a esos premios de la crítica, yo he estado por mucho tiempo renuente a ellos, y los colegas aquí han sido testigos de que no estaba de acuerdo que nosotros nos premiáramos a nosotros mismos. Y Danilo en una ocasión con gran sabiduría me dijo: Mirna, si nosotros no nos premiamos, nadie nos va a premiar. Si nosotros no reconocemos nuestro trabajo, nadie lo va a hacer. Entonces, lo recuerdo ahora. Pues la otra cosa que quería decir es... Perdón, ustedes... Diógenes, sí, Diógenes, tú eres nuestro agente representante en el CODAP. Bueno, la propuesta está formalmente en el aire. La segunda cosa que quería decir es que ustedes, lo que han descrito aquí como miembros de una institución es precisamente lo que planteaba doña Marián. Igual pasa con nuestro sindicato de artistas visuales, artistas plásticos. Siempre hay problema para poder tener un sindicato fuerte que cumpla su función, y escucharlo de ustedes también debería de darnos conciencia, mayor conciencia a nosotros como artistas, de que necesitamos un sindicato fuerte, funcional,
que tenga una incidencia en la sociedad para que pueda proteger nuestros derechos como artistas. Así que ahí está el espejo, ustedes verse en nosotros y nosotros vernos en ustedes. Ismael, ¿quería decir algo? Sí, varios puntos de lo que se ha hablado en sí. Y una de las cosas que me choca es oír a Marian de Tolentino, que dice que coge 3 años para publicar un catálogo de la Bienal Nacional en Santo Domingo. Y es algo en sí triste en sí saber que en sí uno que está fuera del país y a veces quiere ver ese catálogo, quiénes fueron los participantes, porque quizás no tuvo tiempo de ir a ver la exposición. Esta vez yo tuve chance de ir y verla varias veces la exposición, pero a veces uno aquí fuera del país quería ver qué pasó con la exposición, quién exhibió, qué dijeron de la exposición. Son cosas que uno siempre espera saber qué ha sucedido. Y ese catálogo es primordial para eso, para no saber qué ha pasado en el país con esa exposición dominicana. Y la otra parte en sí que yo pienso que es como pregunta o un punto que quiero decir es en cuanto a la educación. Hay que educar a aquellas personas que están encargadas de los fondos para ayudar las artes dominicanas, que parece que no ven la importancia del arte en la sociedad dominicana, no solamente para aquellas personas adultas, sino para los niños. Y hay que comenzar por los niños, educarlo a ellos. Y una de las partes que deben de plantear en esos fondos para educar a la sociedad de las artes es dejar que sus museos sean gratis. No hay por qué en sí limitarlo, que tú tienes 5 pesos para entrar al museo, no puedes entrar. No, eso es educación y la educación debe ser gratis. Deben de enfatizar esa parte de los museos, hacerlo gratis. Yo sé que los fondos lo están usando para las cosas que no deben de usarlas y no la han usado para educar. Y la arte en sí, universal, tiene una importancia sin valor y hay que tratar de educar a esas personas que están encargadas de mover esas artes dominicanas en el país. En sí, este panel que tenemos aquí es algo excelente. Estos 3 críticos de arte en sí, que lo logramos tanto y podemos ver por qué lo logramos tanto, pues son personas bien preparadas en cuanto a la materia y se le agradece este tiempo que nos han dedicado, no solo para nosotros, sino al público general, para que se eduque la importancia de la crítica de arte en el país. Gracias, Milna. Gracias, Marian. Gracias, Bill. Diógenes, no estamos terminados todavía. Solamente quería mencionar esa parte en sí, que es importante. Gracias. Sí, Gracias. Lo que quisiera es dar una última oportunidad a ustedes 3 antes de pasar a leer algunos de los comentarios de las personas que están conectadas en vivo con nosotros. Así que unas últimas palabras de ustedes y entonces terminamos leyendo las reacciones del público y ustedes pueden responder brevemente. Abel, unas últimas palabras. Sí, lo que decía nuestro amigo hace unos segundos sobre el tema de la educación, yo quiero referir de manera muy emotiva una hermosísima experiencia que viví en Nueva York cuando trabajaba el proyecto curatorial homenaje a las culturas precolombinas de América de Guillo Pérez, que me permitió llevarla a México, a Washington y a Nueva York. La experiencia específica en Lehman College de Nueva York, en la Galería de Cristal de Lehman College, que corresponde al Metropolitan Museum. Yo recuerdo que un día jueves fui llamado para avisarle al maestro Guillo Pérez, que estaba en Nueva York, allá en mi casa en Nueva York, y entonces era porque el sábado en la mañana había un taller de él presencial con un grupo de niños del Bronx, de toda la comunidad del Bronx, varias escuelas, y para mí fue impresionante ver que la firma AT&T auspició con mucha plata ese encuentro del maestro con todos esos niños, desayuno, refrigerio, todo eso, y el maestro habló con todos esos niños y sus profesores en lo que fue primero una visita guiada y después un taller de libre interpretación de los niños de aquella exposición que fue, Diógenes recordará, un acontecimiento en la ciudad de Nueva York.
sea, Sí. ese es el rol de la educación y de la inversión para que los artistas, a través de su obra y su propio testimonio, puedan educar a los niños a través del arte. Correcto, Mirna. Unas últimas palabras. Sí, ciertamente el rol del crítico en ese sentido de acercarse a los posibles donantes, a acercarse a los mecenas. Regularmente los mecenas toman en cuenta la opinión de los críticos también, sus orientaciones. Entonces, es importante este acercamiento porque es definitivo que para desarrollar proyectos de educación se necesitan recursos que muchas veces el propio Estado no tiene. Y sabemos que el Ministerio de Educación, que también debería invertir en la educación artística de nuestros escolares, todavía tiene muchas deficiencias, a pesar de la tanda extendida, a pesar del 4% que recibe del Producto Interno Bruto, pero conocemos las limitaciones en nuestro medio todavía. Doña Marian. Bueno, sí, yo comparto totalmente lo que están diciendo mis colaboradores, pero es otro tema, vamos a decir. Ojalá haya otro programa suyo que funcione tan bien tecnológicamente como este, para hablar de la necesidad absoluta de la educación, y a nivel escolar, a nivel primario, a nivel secundario, en la educación dominicana, privada y pública, sobre todo pública, y absolutamente. Y luego los recursos, es verdad que el Estado, el gobierno, tiene muchas dificultades y muchos problemas, pero todos estamos de acuerdo en que podrían otorgar más recursos al arte y a los artistas. Claro que sí. Así que, correcto, sin ir más allá por el momento, yo creo que todos estamos de acuerdo en esto también. Fantástico, gracias. Voy a leerles algunas de las reacciones de la gente que está conectada en vivo con nosotros. Edison Núñez y Jesús Betances les mandan saludos a ustedes. Jesús Betances dice: bienvenido y gracias, hablemos de arte, a estos tres pilares de la crítica de arte, de la crítica de arte y las artes plásticas en la República Dominicana, y que han hecho aportes significativos. Manuel Emilio Montilla Martínez, ahí puso todos los... Sí. El maestro. Manuel. Nuestro queridísimo Manuel Montilla puso todos sus nombres ahí para que... El maestro. Les envía saludos, dice: para mis amigos Abil, Mirna y Marian, felicitaciones para todos. Montilla, un placer tenerte conectado. Gabino Rosario desde España dice: saludos a los gurúes de CAPTA y a doña Marian, Abel Peralta y Mirna Guerrero. La otra persona, Fortune Modest Valerio. Es un amigo, mi camarada, ese es mi camarada. Bueno, te envía saludos, excelente Abel, mis saludos para los expositores, pa'lante, dice. Narciso Rodríguez dice: también los que divulgan el arte, páginas de arte que se toman libertades que llevan a la cultura en detrimento. Asumo que está haciendo referencia cuando ustedes estuvieron hablando de las personas que escriben sobre arte en diferentes medios, que quieren destruir los artistas y ese tipo de cosas. Narciso también agrega que esas otras personas que escriben en los medios digitales también, ¿no? Seguimos, hay muchas reacciones, así que Manuel Sierra, fotógrafo de acá de los Estados Unidos, les envía saludos, les agradece la participación. Reinaldo Antonio Durán Burdiel dice que mencionemos a Humberto Soto Ricard,
muy amigo del arte, y fue mencionado correctamente. Maximiliano Medina, fotógrafo también de acá de los Estados Unidos, les envía saludos y dice que le encanta el trabajo que están haciendo. De nuevo Reinaldo, Laura Hill, pero también mencionamos a Laura Hill también. Ruth Félix, Jaime Colson, pero ya mencionamos también a Jaime Colson, así que en un contexto mucho mayor. Y Ruth Félix dice: la maestra Fals Forge mantiene comentarios permanentes en un periódico nacional y digital. Ella dice que es una catedrática de la UAS, una catedrática cubana de la UAS, María Fals Forge. Sí, tienes razón, María de las Nieves Foltz. Sí, y sí, la conocemos y realmente está haciendo labor de crítica, sobre todo en los últimos años, sí. Bueno, ya también dicen que no se había mencionado a ellos dos. Narciso Rodríguez, hay una situación en el mundo del arte y es en la manera de que muchos artistas asociarse. Muchos esperan conseguir fuera asociándose que trabajando. Estar unido no es malo, pero bajo esas circunstancias la dirección es muy decadente. No entiendo muy bien el planteamiento de Santos Méndez Infante. De todas esas hermosas charlas salen libros. Les exhorto a que se pueda hacer y usarlo en las escuelas de arte. Mira, qué importante lo que él está planteando a propósito de la educación. Bueno, por eso a nosotros nos interesa tener esto grabado, para que sirva como material docente también y que pueda proyectarse en las salas educativas. Franco Bertullo es un italiano y manda un saludo acá en italiano, así que está conectado desde Italia y manda un saludo a ustedes también. Dice Gabino Rosario desde España: Diógenes, me parece que los premios a las asociaciones tanto de artistas visuales como de críticos de arte debería concederlo el Estado Dominicano vía el Ministerio de Cultura. También. Esa es una idea interesante. Esa es una muy buena idea también. Sí. Muy buena propuesta. Sí, porque, perdón, Diógenes, el Estado otorga anualmente el Premio Nacional de Artes Visuales. Entonces podría instaurarse un premio nacional a la crítico de arte. Es interesante. Bravo. Para que no sigamos siendo marginales. Claro. Así es. Claro. Y no, perdón, Diógenes, creo que hemos cometido un olvido involuntario nosotros tres, y es que no hemos mencionado a nuestra colega María Elena Ditren, quien estuvo al frente durante más de 10 años en el Museo de Arte Moderno y realizó desde allá una buena labor de difusión y se ocupó de la elaboración de esos textos, la historia de la Bienal, también de los catálogos de las bienales, que aunque salían con varios años de retraso, por lo menos hasta el último salió, hasta el último mientras ella estuvo ahí. Totalmente de acuerdo, Mirna, y además que dejó elaborado todo lo que es la obra de la colección permanente del Museo de Arte Moderno. Esa es María Elena, una labor muy importante. Sí. Dice Luis Alberto Rodríguez Santos, dice: ciertamente el CODAP, artista plástico, se encuentra en transmutación igual que la crítica, pues el arte a nivel mundial también lo está. Y es que los actores que mueven la cultura artística no están haciendo el swing a la cuarta revolución tecnológica. Ese es un planteamiento. Bueno, pero Diógenes, tú lo estás haciendo. Tú lo estás haciendo. El mejor testigo es este foro. Bueno, sí, CAPDA tiene ese propósito. Precisamente eso es lo que nos interesa, poder documentar todo esto, que no se pierda el aporte que ustedes han hecho. Y por eso ustedes han visto la serie de Hablemos de Arte que hemos hecho precisamente para
documentar toda esa labor que ustedes han venido ejecutando por tantos años. Se nos ha hecho un poco tarde. Las otras personas, que son muchos comentarios, pero no vamos a poder leerlos todos, desgraciadamente. Pero miren, yo quisiera, a nombre de CAPDA y de todas las personas que estamos conectadas hoy a este conversatorio, darles las gracias a ustedes y decirles que reconocemos la importancia del trabajo que ustedes hacen, el aporte para la República Dominicana como nación. Los reconocemos como un activo cultural a ustedes. No importan las diferencias que podamos tener, que usted escribió algo sobre lo que yo expuse y me siento mal, eso no importa, eso es todo parte del oficio. Pero reconocer que ustedes desempeñan una función vital para mi área de trabajo, que es el mundo del arte, eso es fundamental, reconocerlo y apoyarlo. Y por eso desde CAPDA veíamos la importancia de hacer este panel. Comenzar con ustedes por toda la experiencia que tienen ya acumulada y continuar con un segundo panel que pueda también ampliar mucho más ese mundo de experiencia y escuchar desde la experiencia acumulada que ellos también tienen. Así que queremos concluir recordándole a las personas que están conectadas: el próximo sábado 13 a la 1 de la tarde, continuamos con la segunda parte de este panel sobre los críticos de arte de la República Dominicana. Recuerden, estará Odalis Pérez, Amable López Melende, Fidel Múnich y Lilian Carrasco. 4 personas que también escriben y que están en el mundo de la crítica del arte y que tienen concepciones filosóficas que pueden estar o no de acuerdo con lo que se ha planteado hoy, pero eso es lo que nos importa, la riqueza de esta conversación. Ismael, no sé si tienes algo más o si alguno de ustedes 3, nuestros invitados, tiene algo más que quiera agregar. Con eso concluimos. No, simplemente agradecido eternamente de estos amigos críticos en sí. Esperemos que el público general se nos una a próxima semana a participar en la próxima crítica de arte, en el próximo panel de Hablemos de Arte, que también se va a hablar de la crítica de arte en la República Dominicana. Gracias a todos, lo agradecemos. Bueno, muchas gracias, Mirna, Abel, doña Marian. Gracias por tomar este tiempo valioso de su vida y compartirlo con nosotros. Cuídense, que los vamos a necesitar para próximos paneles. Sí, así es, se lo cuidan. Hasta luego, pásenla bien. Bye, bye, adiós. Gracias. Hasta luego. Gracias. Cuídense, adiós. Hasta luego Bye, bye. Y hasta pronto. Sí, hasta pronto, doña Marian. Sí.